es su angelical posición. Desde Chiapas hay transmisión, día a día de 9 a 11 por la mañana, hora centro. No desprecies al que amonesta, desde lugares celestiales aprendemos conocimientos fundamentales. La palabra sigue corriendo y glorificada siendo la doctrina Jesucristo hombre, para los gentiles, o sea las naciones. Calqueos, misterios y canciones en su lengua regional, rodeados de un dosel angelical. Papito amado, oída y confiesa toda lengua, tribu y nación, y a la transmisión les invitan telegracia.com. Les invitan telegracia.com. Muy agradecido por el don recibido, con mucho gozo los bendecidos en su angelical posición. Inmortal, nunca antes visto, creciendo en gracia, el gobierno de Dios en la tierra. Y llevamos en el cuerpo las marcas del Dios vivo. Sí. Estuvimos esperando y ya llegó nuestro gran y soberano Dios, Jesucristo hombre, Dr. José Luis de Jesús Miranda. Mis ovejas oyen mi voz. Bienvenidos al trono de su gracia. Bendecidos. Abba Padre, Shamoy Baik, bendecidos. Liles talotik en este reino, en este gobierno. Tal kijik tamuk, tibucho las gelbotik, no bendig las gelbotik, kushalik, bendecidos. Mishuchamak, bendecidos. Fuerte aplauso a nuestro papá, nuestro Dios, Jesucristo, hombre, José Luis de Jesús. Tilibi, koliyal botik tabunosh kalal, halas gelbotik, no bendik. Y las gelbotik kushlik, evelenikil, bendecidos. Hoy mucho chationton, hoy mucho osbocol, chaval, todos estamos sanos de pie a cabeza, bendecido. ¿Cuándo están sanos, bendecidos? Abba Padre, estamos sanos gracias a Él. Estamos sanos, bendecidos. Calvedi colial, shihmoy bajotik, yuhali hoy taskushlik, bendecidos. Abba Padre. Gracias, papá. Gracias, Jesucristo, hombre. Li hoy tat ubindake, li hoy tak anbindake. Havunungutik al chabaltos vinahel banomil. Solo que vungutik mutos nagutik, miat ubilungutik, miak anbilungutik. Kolaval, la tata sababanomil, hoy la shahkaikutikun. Havunungutik otas batelosil. Hanshimuyubash patatos konton. Buchi shanav, buchi amdeh, buchi yalshimuy. Tu cubierta angelical hoy das toholal, hoy das kushlegal. Tu amada, tu iglesia, hoy está sano de pie a cabeza. Paso a confesar, bendecidos. Gracias, papá. Estoy sano de pie a cabeza. Estoy completo, estoy reinando en vida. Abba, Padre. Shamuyo bahik, bendecidos. Abba, Padre. Hanchik muyo bajotik, chik enotik esa alabanza tashal. Lio yo taskush lejal, yun buna templo un tashal, bendecidos. Abba, Padre. ¿Cuánto lo quieren cantar, bendecidos? Abba, Padre.
Colaban nunca Juan Toyota Cusleja Yun guna tuplong Tas patelos Colaban nunca Juan Nishu chichay también Yun muku Ali Cusleja Todos lavan Mushu chichay también Yun muku laksa Ali Cusleja Votos lavan Canción muy bendecidos Tika Juati que li hoy das kus pegalti Chico y Bauticoso Alegaba Padre Toyota Cusleja Yun guna temblong Tas patelos Colaban nunca Juan Toyota Cusleja Yun guna temblong Tas patelos Colaban nunca Juan Mushu chichay también Yun muku laksa Ali Cusleja Votos lavan Mushu chichay también Yun muku laksa Ali Cusleja Votos lavan Muy bendecidos Yun motiks tus bibliotics Kan bibliotik libre con Dios Padre Mila muy bendecidos La cubierta de papá le hoy das toletas cusejatik. Si muy bajo tik yuga las colta o tik bendecidos. Hay colemos bendecidos.
Que levante la mano, yo soy sano gracias a Jesucristo, hombre. Ayuno con esta bonita alabanza. Shimuyubah, y la cuarta unchita shal bendecidos. Abba, Padre, muy bendecidos. Fuerte aplauso, iglesia. Abba, Padre. Muy bendecidos. Bendecidos. Para cantar y alabar a nuestro Padre. Mosta muy un tati con esta bonita alabanza, bendecidos. Y vamos de gloria en gloria. Vamos a confesar esta bonita alabanza, amada.
bendecidos. Motiks, milotiks, milotiks, milotiks. Tamatan alkolemun mukul Dios. Tamatan alamat kushlekal kakwal Dios. Maupu lasari kushlekale. Tas tegilosh tayutilosh liamontone. La javi punta le kilal mukul chulrey. La chapaco clara tsiba pi damone. Hoy un shetan le kilal la bun Dios. Hoy un shetan butzila la bun kafal. Hoy un shetan betene la bun rey. Musha kusis canta mushekal. Hoy un shetan le kilal la bun Dios. Hoy un shetan butzila la bun kafal. Hoy un shetan betene la bun rey. Musha kusis canta mushekal. You know you shine. You know you shine. You know you shine. That you love me live. You know you shine. You know you shine. You know you shine. That you love me live. Y a su nombre. Muy bajo ti, bendecidos. Estamos en la fiesta de los dioses. Hoy quita muy bajel, junto con toda nuestra familia de la fe. Un grito de júbilo. Tamatan alkolemun amun mukul chul Dios. Tamatan alabat kushlekal kakwal chul Dios. Maupu lasari kushlekale. Tas tegilosh tayutilosh liamontone. La javi punta le kilal mukul chulrey. La chapaco clara tsiba pi damone. Hoy un shetan le kilal la bun Dios. Hoy un shetan butzila la bun kafal. Hoy un shetan betene la bun rey. Musha kusis canta kushlekal. Hoy un shetan le kilal la bun Dios. Hoy un shetan butzila la bun kafal. Hoy un shetan betene la bun rey. Musha kusis canta kushlekal. You know you shine. You know you shine. You know you shine. That you love me live. You know you shine. You know you shine. You know you shine. That you love me live. Aligaba Padre. Hoy otik shatas lekilal. Ayutzinal tas chula vidal, bendecidos. Fuerte aplauso, amada. Abba, Padre. Bien bendecidos, ya que le muy bajo tic, que ginotic. Ahora vamos a recibir con otro fuerte aplauso a nuestro colaborador, al bendecido Domingo López. Fuerte aplauso, iglesia. Abba Padre, ahí la muy bendecidos, cantando a nuestro Dios, nuestro Padre, Jesucristo, hombre, José Luis de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Abba Padre, Abba Padre. Eso, Chutlanik, bendecidos. Bienvenido al gobierno de Dios en la tierra. Una vez más, Leoyotic en el Centro Educativo Creciendo en Gracia. Este es el centro educativo donde te pastik disciplinar tikus legal digem, donde te chandik leki kus legal litas maslum yosil tikahwal di Dios. Por eso es vino centro educativo ta shipihum ta chandik leki kus legal titzom le valía bendecidos. Así que maok la tal de templo, maok la tal de iglesia, la tal de centro educativo, para que ya está disciplina, educación, jame la tal bendecidos,
Porque el templo de la iglesia del Señor es nuestra mente. Ese es el templo, esa es la iglesia del Señor. Así que gracias a nuestro Padre, pero fíjese que la gente tashalik no es que mujna. Lechka de palabra pe usted ha de mucha butskoponik Dios. Es que mucha butstaik dan el Dios. Pero yo creo que el primer alabanza que bendecido, si ya calbe de al Dios, ya calda oponik Dios a través por alabanza bendecidos. Por eso cuando hoy gente chalik, es que le mucha butskoponik Dios, no, es que es para mejorar y copo el que bendecido. La primera alabanza locta que tic vo, tic templo, tic iglesia, tic licahual de Dios. Cuando se shmuyu bajyo, on cahual de cuando la caldic cahual de oyote, una templo, una iglesia, on. Si Dios shmuyu bajyo, porque Dios le oye en medio nuestro bendecido. Mumi chuco chal religión, ven Señor, nadie tu botis Dios. Ahora chaldan busca al Señor. Aunque te hoy te chul Dios pesado todo la estoco. Eso muy bate Dios se bendecido. Pero cuando botica acabamos de cantar esta alabanza, jame dich el damuk, jame chin el deloil, jame scobonel dimuk el Dios se bendecido. Ancho el gaba Padre. Bien, familia linda, es bonito chandik batel esa confesión. Tatitan na él, tatitan obonel di kahwal di Dios, porque yo creo que hoy cuenta al tiempo él caltan ali bendecidos. Na que todo chilo y las cotí con los colaboradores, li que el van, chavili que haga el chak tibu evi, pero na que tik chugum botal chital tibu Pero hay abaik familia mumeshabula bonik, uchal mushachik, porque papi la onoyal comer. Tal granizo a peso de un talento. Bueno, mucha aliukun porque muy chano más de números romanos, uyepalti usyalal usumukul de a peso de un talento. Yo creo que algo le va, pues porque mi hano que chachkil de granizo le ve no tan fácil preocupar, pero a peso de un talento de yo creo que yo Lili Helchkot bendecido. Pero hay abaik familia, pero no se trata que budik ta cinta so batel o com chachilo y la hodik shabatel mira tal mestal botialun ya chame kai da sobon bail kahval na haton chila hodik shkale bendecido mumashalo y la batel haish takstune tichkak bushukan na igle para que budik familia mantenga confesando la palabra. No te quedes callado, bendecido. Mumitz ihlikotik o pokotik mejames tiempo al kalil. Dichlokta que te la palabra de papá, porque jatonos volge le aita shanbal shita osil al dixbade, donde la kilko de un par de petzot ya cortibotes lilinoch tite. Entonces la yalbon tibuch ay chine. Mira la tiatsun baltaki kunesha. Muy yo que la gente skudlek oyik takesh. A donde la el gudigun muy yo paso tocar, pero a un lado nos oishes veik bendecidos. Allá va ahí. Es que el ángel is billion skotol buch ech anuktik usichtalano que bendecido. Porque escrito está allá va ahí. La onoyal comel al profeta Isaías tabone tashtal usichtalanuksh, pero más a ti si te palabra tu morada no tocará. Talep kuchtalanuk chkotan tapasel, pero más tu morada te alume, te abosile, ya vilana, bunakalot, boyot no tocará. Voy a mecha paz tocar bendecido, porque la cobertura de ángeles te oida tojolal bendecido. Hano y también bendición Mariano la yalbon le tota tentik. Buch amte buch sola vilik ti habile esto que lek yak ti taibe.
Entonces cuando bendeció Mariano allá va, much amdik chuk, y parte ti osile, akil tak budis bala milike, much amdelan bildi bala mile, hatoneti, hot chuk shebi lah tatay, hot chuk lah la tatay visto, mas di yun di bendeson lekla oyun, pero kusi la vut kusi poshi la lava come para que mushal di taive, shila ti gente tisto que allá va. Bendecidos. Ahora es tiempo al menos, cotan metapasel, tu morada, mucho chich pasel tocar, tico sich tal año que bendecidos. Así que vos, muy bajanik, familia, dioses, tiempo al, tactic batel más, tiempo al, cacta contig más, la palabra, ya lleves mental a nuestro papá, porque el día se acerca, bendecidos. Tiempos el gran día del Señor, llega el tiempo, el momento, la gran transformación de nuestros cuerpos, bendecidos. Ay, Chavalgaba, Padre, ¿cuántos lo reciben hoy mismo la transformación, amada? Porque lo que está escrito tiene que cumplir, bendecidos. Ya va a venir muchas cosas y ya que tanta pasel, bendecidos. Ya que Chilxatic está cumpliendo la palabra de Jesucristo, hombre. Pero en la Yal hay una transformación para la amada. Ese tiene que pasel también este mal Dios. Porque escrito, sin tabil comer, lo que está escrito, tiene que cumplir este mal Dios, agua Padre. Así que familia, seguir en adelante. No haya paso para atrás, bendecidos. Paso para atrás, sino que batik, cuando llegue el momento, todos seremos transformados. Cuya paz biscan milotik dimukul Dios bendecido. Cuya palas kistik labanel, cuya palas kistik utilanel, cuya palas kistik albel, son so viniketik, son so antetik, ollas marcay como caballo, pero un día chilsatik, seremos transformados y a gobernar steklumaltik ahmaltik Dios bendecidos. Ay, yo el gaba, Padre. Mumeshak eshevikyun bendecidos. Tu Dios, tu papá es José Luis de Jesús Miranda. Únicamente ahí hay transformación. Si mi mauta Dios de José Luis, aunque chavai chachan batel que hay transformación, como los sabáticos, las chanik, las pasik batel copiar, un gutik también en mucha buchicham gutik, shishali sabático etik también. Pero si no creen que José Luis es Dios, perdiendo el tiempo, bendecido. Porque el único hombre que hay transformación es José Luis de Jesús bendecido. Por eso de tiempo toda la gente pasa a copiar, porque nuestro papá digo un breve, las pasa esconder. Como siempre es que cham José Luis muy chamem. ¿A poco la yal boshuk y cham? Bueno, muy bendecido. El único las caín y copog y loilah cuando ya nos va a bater, muy ya nos loilah físicamente, pero de momento, llamada cuando calalte hoy, ta radio, net gracia a ti bendecido Gonzalo. Si se llama de Gonzalo Lastar. Hola, ¿quién llama? Soy tu padre, bendecido mi padre amado, adelante, Copojan, Shiti Gonzalone, Chcal Botavaiche, ya que oyicta sintonía tis, Cotolti ama de Ticoneche, Libi, me voy a esconder más. Shila Yalón, me voy a esconderse. Porque mi iglesia está edificado, entonces me voy a esconder. Pero cuando yo volveré con mayor gloria. Si un bendecido volverá con cuerpo transformado, amada. Solamente es nak osba muyuk chamem. Pero cham es que yo hecho no te Jesús es sí Jesús y cham porque la hial. Si Jesús es la y el antes cota pasa también, me voy a morir.
Shiti Jesús una. Nichi cham chila. Pero te yoshibal agalchi chakushi. Mi chakushi mi modo bendecido. Chakushi bendecido. Entonces José Luis de Jesús se escondió, pero un día también volverá con cuerpo transformado y juntamente con su iglesia bendecido. Ahí valgaba, Padre. Recibo hoy mismo tras el Tanata. Si pasa el presentar, papá, recibo que pasa a aparecer físicamente con cuerpo transformado. Lo reciben bendecido. La caída lo reciba así. Eso bendecido. Porque la palabra Yabaik, la palabra Yalok al gran apóstol Pablo, Kulashit Helsbektal, ti bendecido etiquet, iglesia y un dicto de Mulajaluk. En un abrir y cerrar de ojos, si palabra bendecido. Pero ahí va a sentir cuando la imagen de papá, si te pantalla, chiquil dice milo, tasadik papi, digalik sadik vik, musi, si ya te pasa porque el tixa cae dig bendecido. De breve momento, cuando chich pasa el presentar, viene físicamente, dik sadik vik, seremos transformados, bendecidos. Eso ha hecho Cotapasel, hecho Shalmo Meshikomo Tiktana, ya los Melex la transformación no va a llegar en tu casa, va a llegar en un servicio. Shiti papi bendecido. Halomech Cotapasel, cuando he hecho Bolotic, todos seremos transformados, bendecidos. Por eso sos la Yal Comel di papi, no dejando de congregar. Si me estamos bendecidos, no dejando. Hay que congregarlo. Hay que recibir la palabra semana tras semana. Ahora, cuando las pastillas recibir, un día palabra se explota y seremos transformados, bendecidos. Bien, familia linda, pueblo de Dios. Así que, muy bascotic, lich la pantalla. Instrucción de la siembra y la presentación de papá. Y para traducir la palabra de Jesucristo, hombre. Bendecidos con toda bendición. Abba, Padre. El poder, diga, está en mí. Está en mi espíritu. Dios lo puso ahí desde antes de yo nacer. Y lo activó el poder de Dios, que es el evangelio de la incircuncisión. Si yo conozco la incircuncisión, conozco el poder de Dios. Y si yo conozco el poder de Dios, está en mi boca. Y si confieso la palabra, se va a manifestar. Como está escrito, creí, por lo cual hablé. Esta es la palabra de fe que predicamos. Bendecidos en las naciones. En obediencia, seguimos haciendo así. Que la palabra corra. A continuación, la administración de la siembra y la cosecha. Abba Padre. Seguro que vas a reinar en vida. Si la única forma que tú puedes reinar en vida es echando fuera el cuerpo pecaminoso carnal con sus manifestaciones y sus deseos engañosos. Y eso aplica para todas partes. Eso aplica con los hijos, eso aplica con la esposa, eso aplica con el trabajo, eso aplica cuando coges el dinero. Cuando coges el dinero en la mano. En esta semana no puedes diezmar y ofrendar menos. Y ahí el cuerpo pecaminoso te está ministrando. Ahora no suelta la semilla, una violación más en contra de él. No quiso sembrar. No, pastor, que no hay que sembrar, la obra de Dios es tuya y tú tienes que mantenerla. De la misma forma que ¿quién paga la renta de tu casa o el mortgage? ¿Quién lo paga? Tú lo pagas.
porque tú vives en esa casa. ¿Quién paga la letra de tu automóvil? ¿Quién la paga? Yo, el de tu automóvil, ¿quién la paga? Tú la pagas. ¿Y quién va a pagar los gastos del ministerio Creciendo en Gracia? Tú lo pagas porque este es tu ministerio. Tienes que pagarlo. No, pastor, que yo doy si quiero. Eso es una falta de respeto al Señor. Eso es una cobardía tuya de que yo doy si quiero. No, tú tienes que dar porque el ministerio es del Señor. El que viene a una iglesia y no diezma y no da sus ofrendas, está faltándole el respeto al Señor. Está diciéndole, Señor, yo mi casa la pago, pero la tuya no. Tú tienes que mantenerlo de Dios. Tú no ves que aquí somos miembros los unos de los otros. Y todo el mundo tiene que cubrir esto. Ahí sí que no hay escape. A menos que tú no hayas echado fuera el cuerpo pecaminoso carnal que te habla y te dice, no, tú no, ahí no vas. Tú visitas, recoge lo bueno, recoge la palabra, pero eso de dar no. Estás violando principios que los ángeles dicen, la actitud está mal, no me abra puerta a este hombre ni a esta mujer. No quieres sostener la casa. Si tú tienes un bebé, ¿quién lo mantiene? Tú lo mantienes. Pues este es el bebé tuyo, se llama Ministerio Internacional Creciendo en Gracia y tienes que mantenerlo. Tienes que mantenerlo. Hoy una vez fue Kennedy el que dijo, no preguntes qué puede hacer la nación por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por la nación. Buen dicho de Kennedy, ¿verdad que sí? Hay hombres que dicen cosas ilustres. Bien, entonces yo creo que lo que me toca ahora es recoger la siembra. Ya pasó la alabanza, ahora viene la siembra y luego viene el mensaje. Entonces, confesamos la palabra. Señor, recibimos la abundancia que tú siempre nos has prometido. Recibimos que cosechamos mucho más abundante para tu gloria, para nuestro beneficio, para nuestras vidas y para que tu palabra corra como está corriendo. Así yo lo recibo para ti, para mí, para el ministerio y para todos los que nos ven por todas partes del mundo. Bueno, pues entonces yo les invito a que ustedes traigan lo que ustedes van a sembrar para que la palabra corra. Tú eres mi familia, familia de la fe, verdadera familia, los que andamos por fe. Porque tú hablas lo mismo, en un mismo sentir, porque tú eres del otro, del que nos engendró en la fe. Y aunque a veces lejanos y aún nos veamos, solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Y aunque pruebas pasamos, siempre estamos sembrando y a una voz confirmando que mi familia se encuentra bien. Creemos y solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Todo está bien. Siempre seguimos sembrando y a una voz confesando que mi apóstol José Luis es transformado en cuerpo inmortal. ¡Abba Padre! ¡Abba Padre! Porque tú hablas lo mismo, en un mismo sentir, porque tú eres del otro, del que nos engendra en la fe. Y aunque a veces lejanos y aún nos veamos, solo una cosa pensamos
y confesamos que todo está bien. Y aunque pruebas pasamos, siempre seguimos sembrando, y a una voz confesando que mi apóstol José Luis es transformado en cuerpo inmortal. Y los de la gran nube, junto con las primicias, transformados seremos, es promesa de Dios. Por eso cantamos, vamos al Magedón. En la perfecta unidad, por telegracia.com. Y aunque a veces lejanos y aún nos veamos, solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Y aunque pruebas pasamos, siempre estamos sembrando, y a una voz confirmando que mi familia se encuentra bien. Y aunque a veces lejanos y aún nos veamos, solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Y aunque pruebas pasamos, siempre estamos sembrando, y a una voz confirmando que mi familia se encuentra bien. Y aunque pruebas pasamos, siempre estamos sembrando, y a una voz confirmando que mi familia se encuentra bien. Que corra la palabra y que todas las naciones obedezcan a tu voz. Tiene gracia, es el canal del gobierno de Dios, del gobierno de Dios. Desde 1973. Aclarando, juzgando, dividiendo. La gracia de Dios. Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. El primero. José Luis de Jesús. El otro. Otro edifica encima. El único. El apostolado. Puestos en pie, recibimos con gozo y alabanza el consejo del Padre de los Espíritus, Dios mismo, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Abba Padre. Bendecidos con toda bendición. Un saludo a todos ustedes que en este día se reúnen para edificar sus vidas con el Espíritu que sale por la boca de Jesucristo hombre, que es el Evangelio de la incircuncisión. Y voy a dar un anuncio antes de entrar de lleno al calqueo, y es en cuanto a los obispos. Hay países que tienen buenos obispos y hay países que sufren con los obispos, sea por la finanza o sea porque el obispo predica después de mí en vez de... O hay personas que lo que él quiso decir fue esto, y lo que él quiso decir, yo no necesito que tú expliques lo que yo quise decir. La amada entiende. Pero, por ejemplo, Costa Rica ha sufrido mucho. ¿Qué decidió Costa Rica? Ay, apóstol, no nos envíen obispos. Y ¿sabes qué? Que pensándolo bien, cuando Álvaro estuvo allá hizo unos arreglos donde hay dos jóvenes de la congregación que de confianza. Entonces allí los colaboradores que yo tengo en todo Costa Rica
llevan sus finanzas donde ella, a la sede de Costa Rica, y la sede de Costa Rica, una de las finanzas, se pagan todos los gastos y lo demás queda para el ministerio. Y así ninguna persona tiene que estar utilizando la siembra de las amadas para sobrevivir. O sea, cada obispo tiene que sobrevivir con su congregación, no utilizar los fondos de otras iglesias, porque esas iglesias lo que quieren es que llegue a las manos de JH. Ellos quieren que su siembra llegue directa, sin que las toquen. Entonces, yo vi a bien, porque después de todo el obispado es un anhelo, no es un don. Y si no es un don, no tiene que estar en la iglesia. No es necesario para funcionar. Los colaboradores, por ejemplo, en Costa Rica van a funcionar solos. Y cuando quieran tener una reunión, se reúnen, y si quieren evangelizar, evangelizan, pero no tiene que haber un hombre dirigiéndole. Así que cualquier nación que esté teniendo dificultad con su obispo, mire, reúnanse en todo, incluyendo a él como colaborador, y pónganse de acuerdo y hagan evangelismo y hagan actividades, y así cada cual se encarga de la amada que Dios puso, y que el obispo no tenga que interferir, porque el obispo es uno para ayudar, para consolar, para cooperar, no para lastimar y utilizar la finanza de los demás. Entonces, bueno, los obispos que me puedan escribir, que me opinen, si ellos quieren bajarse eso no es ninguna escala arriba, un obispo es una escala abajo porque es un servidor. Así que espero sus comentarios. Pero, por ejemplo, Costa Rica va a funcionar sin obispo ya, porque así ellos ven que les es más fácil, porque han sufrido mucho. Los obispos que han estado allá la han lastimado y los utilizan. Bien, basta de este anuncio, ya seguiremos tratando con ese tema, porque si sigue como va, vamos a tener que eliminar esa posición de obispo. Si no se sabe utilizar bien, entonces que funcionen los colaboradores, y ya nos encargaremos de que en cada nación haya gente de confianza que cojan la finanza, por ejemplo, más de uno, no uno solo, dos, que coordinen y depositen, y así utilizamos mejor la finanza del Señor. Bien, el tema de hoy es un tema calientito, tremendo. Tema nunca antes dado, imagínate. El tema de hoy es el orden de Melquisedec. Nunca había tocado ese tema. En esta semana el Espíritu mostrándome, cada vez que este ministerio sigue adelante, pues el Espíritu sigue también revelando. Entonces, el orden de Melquisedec es como el tratado de Berlín, el tratado de Estados Unidos, el tratado de dos países. Es como un acuerdo, es como el FBI de Estados Unidos. Eso es un orden, eso es una compañía que se encarga. Por ejemplo, el orden de Melquisedec, en el pasado hubo un sacerdocio, el sacerdocio de Leví, conforme a la carne, conforme a la ley. Pero entonces ya Dios levanta otro sacerdocio, el orden de Melquisedec. Es un orden donde Dios, por así decirlo, hace como Él quiere. Y viola, por ejemplo, viola leyes que Él mismo ha establecido. Por ejemplo, está establecido que cuando un hombre y una mujer se juntan, tienen un bebé. Pues ahí Dios quita al hombre, se mete él, y María tuvo un bebé. Y así por el estilo, Cristo vino en ese orden. Pero vamos a aprender unas cosas muy importantes en este día sobre el orden de Melquisedec. Ese orden también es el que asigna que el ángel se manifiesta, y allá con Sennacherib, tienes memoria, que en una mañana amanecieron 185,000 cadáveres muertos. Ese orden de Melquisedec tiene muchos detalles que los vamos a ver mientras se desarrolla esta plática. Recuerde que la razón de este tema también es porque en varias horas de aquí, de esta prédica que tú estás escuchando, en varias horas estamos celebrando el aniversario del orden de Melquisedec, cuando se manifestó a este vaso, y vamos a ver cómo sucedió eso. Pero en varias horas, 17
de diciembre del 73 comenzó el orden de Melquisedec, se manifestó en el mundo, estuvo quietecito por 2000 años. Y ese orden de Melquisedec en Jesucristo, que lo resucitó, le dio cuerpo glorificado y lo llevó a luz inaccesible. Pero cuando el orden, el decreto, se manifestó, dice, es tiempo que de luz inaccesible ese espíritu se integre al vaso que hoy escogimos llamado José Luis de Jesús. Y eso fue lo que me sucedió a mí en el 73, que el orden de Melquisedec trajo y se integró a mi persona para llevar a cabo el ministerio del género Cristo. Son diferentes manifestaciones, vamos a seguir hablando un poquito de ellas. Bien, vamos a leer ahora a Hebreos capítulo 6, el verso 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Guarda esa palabrita ahí en tu mente, precursor. ¿Qué significa precursor? Dice, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa palabra precursor es como Juan el Bautista lo fue para Jesús de Nazaret. Juan el Bautista iba preparando el camino. Juan el Bautista fue el precursor que le preparó el camino para que se manifestase Jesús de Nazaret. Pero como Jesús de Nazaret no manifestó todo el cumplimiento de lo que significa el género Cristo en el orden de Melquisedec, él entró como precursor dentro del velo y preparó el camino para una segunda manifestación. Que el sistema de hoy, quien está esperando es una segunda manifestación de ese mismo velo. Pero tienes que tener en mente que ya ese mismo velo dijo, a mí no me veréis más. Por lo tanto, tú no puedes seguir esperando, como dicen por ahí, el rubio de Galilea, o esperando a Jesucristo que te muestre, como me han hecho alguna prensa a mí, que me dice, muéstrame las manos, a ver si tiene 2 cicatrices. Es ridículo. Ellos no entienden el decreto de Melquisedec, el orden del decreto en Melquisedec. Entonces Jesús se manifestó así y preparó el camino. Por eso es que podemos leer ahí mismo en Hebreo, mira cómo dice el verso, en el verso 26 del capítulo 9. Dice, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, ese es el Cristo, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Los que no conocen el orden de Melquisedec dicen, no, aparecerá, es el mismo espíritu, pero no el mismo velo bendecido. ¿Me está siguiendo? Porque si él es precursor, para presentar a otro velo, entonces no puede ser el mismo. Si era precursor es que le está preparando el camino a un segundo velo. No puede ser el mismo velo, porque entonces no es precursor, es el cursor. Él sería. Lo único que tú tienes que entender el pacto conforme a los decretos de Dios. Dios dice aparecerá por segunda vez, claro, es el mismo, pero en diferentes manifestaciones. Entonces, dice ahí que Jesús entró al velo, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, a ese velo. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando entró dentro de ese velo?
Bueno, pues en el capítulo 9 dice que quitó el pecado del medio. Entonces, si quitó el pecado del medio, ¿qué sucedió? Pues que al quitar el pecado del medio, destruye al diablo, destruye a Satanás, porque la gente piensa que Satanás existe porque ven maldad, porque ven situaciones en el mundo como los crímenes. Pero ellos no han entendido que esos crímenes vienen de las pasiones desordenadas de nuestra carne. Pablo lo dijo en Romanos 7. Dice, en mí no mora el bien, esto es en mi carne. Ahora, eso no es que es el diablo, mira cómo dice Hebreos capítulo 2, verso 14, mira lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Si la muerte iba a destruir al diablo, ¿por qué? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El imperio de la muerte se trataba por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el imperio. Pero al Cristo quitar el pecado, el imperio se desboronó, se hizo nada. Y ahí el diablo quedó destruido. La carne, esos son otros 20 pesos bendecidos, como dicen en Puerto Rico. La carne para nada aprovecha. Aún la de Cristo no aprovechó. Él mismo lo dijo, él fue tentado en todo y él no dijo que esto es el diablo, no, que él fue hecho en semejanza de carne de pecado, conforme a Romanos 8, 2 y 3. Vamos a buscar a Romanos capítulo 15, comenzando por el verso 8. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Entonces, bendecido, dice aquí que el que se iba a levantar no era Jesús de Nazaret, sin embargo, era de la raíz de Isaí. Ahora, no podía ser judío porque Jesús de Nazaret fue judío. ¿Cómo Dios va a levantar a un judío a regir a los gentiles? Dios se propuso de antemano manifestarse, dice, como el relámpago que de un lado del cielo llega al otro lado del cielo. En otras palabras, Asia y Puerto Rico. Ese relámpago iba a levantar un gentil, ¿para qué? Para regir a los gentiles. El misterio que estuvo oculto para los gentiles, Dios levantó a un gentil para regir entre ellos. Entonces, otro puntito más. Vamos a ver Salmo 110. Habla del orden de Melquisedec, pero lo presenta en una forma, aquí está. Dice el verso 1, Jehová dijo a mi Señor, hablando David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Ese es el evangelio esa vara del poder es el evangelio de la incircuncisión. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, el día de la retribución, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Ahí hay juventud envuelta. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Eso es para ahora, bendecido. Eso no fue para el tiempo de Jesús de Nazaret. Juzgará entre las naciones. Las naciones no estaban manifestadas todas en aquel tiempo. Las llenará de cadáveres. Ese día va a ser bien fuerte.
quebrantará las cabezas en muchas tierras. Esos son los presidentes y príncipes. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Dice que quebrantará las cabezas en muchas tierras y las llenará de cadáveres la tierra. Eso es lo mismo que dice Isaías, que leímos la semana pasada, en Isaías 63. Mira cómo dice Isaías 63, cuando habla de ese día, en vez de llamarlo cadáver, dice, llenaré la tierra de sangre. Dice, verso 4, 63, 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Entonces, ese día del Señor que viene pronto, se va a manifestar, y mira, yo no puedo decir como dicen en el sistema, con un tema como este, de cadáveres, de sangre, de días así, el sistema dice, huye, corre, escapa. Aquí no se puede decir eso, porque no por tu huir o por tu escapar, esto no es de todos la fe. El que está para esto y no se va a perder este evento. Él va a ser protegido de esos cadáveres, de esa sangre, porque usted es una de las primicias que está escogido para creer en este mensaje. Ahora, yo sí puedo decirte a ti, ordena tus pensamientos, arregla tu casa, haz sendas derechas para tus pies para que lo cojo no se salga. Eso sí yo te lo puedo decir. No dejes de congregarte. Mantén tu siembra al día, porque Él da pan al que come y semilla al que siembra. Eso sí, se te puede soltar y nos podemos exhortar los unos a los otros a caminar vidas más excelentes, vidas mejores, vidas en mejor orden, llevando cautivo todo pensamiento que sale de nuestra carne, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, al pacto. Eso yo te lo puedo decir. Bien, entonces, el tema de hoy es el orden de Melquisedec, el decreto, el acuerdo, el tratado de Melquisedec. Ese orden tiene un fin. Un día va a terminar ese orden, porque eso fue añadido por causa del sacerdocio levítico humano. Se añadió un sacerdocio más excelente, que fue el de Melquisedec. Y de ahí, como dije, en ese departamento Dios hace como Él quiere. Se puede aparecer en una mula, se puede aparecer como el ángel de Jehová, se puede aparecer en diferentes formas. Él le da vida a los ángeles para que aparezcan. Mira cómo le llegaron 2 hombres y le lavó los pies y todo, con cuerpo, y eran ángeles del Señor. Yo he tenido manifestaciones de personas en esta tierra que me han atendido y de momento se han desaparecido de mi lado. Y tú también has pasado por eso. Yo tengo memoria cuando tuve un accidente que tuve ahí en Colombia, que íbamos de prédica para un sitio, entonces de momento el auto se descompuso y pasó un taxi, venga, yo lo llevo, taxi nuevecito. Y entonces, como hubo un accidente, el del taxi dijo, esto tenía que suceder, hay cosas que tienen que suceder, que no se pueden evitar, y cuando me bajé a pagarle, desapareció, simplemente porque atendí al que me bajó, de momento no estaba. Son ángeles que papá envía en el orden de Melquisedec. Todo eso es el FBI de Dios, el departamento, perdón que use ese ejemplo, porque a veces eso, pero para darte una idea de ese departamento de Dios donde Él usa su fuerza, Él usa sus potencias que Él tiene. Ahora, este orden tiene un fin, está ya en primera carta a los Corintios capítulo 15. Mira cómo dice el verso 24 en adelante. 15:24.
Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él, el velo, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es lo que dice el Salmo 110, un cumplimiento en el postrer velo que venía en JH. Porque, verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que, bendecido, este es un tema no apto para religiosos, un tema que brilla por su ausencia en cualquier púlpito del mundo, porque es más, yo estuve buscando la concordancia, la palabra precursor, y no la pusieron porque no la encontraron. Esas cosas, la teología de hoy, los teólogos de hoy son unos ignorantes, no saben nada. Bueno, nuestros niños de la superraza saben más que cualquier teólogo, y saben más en el aspecto de que tienen más revelación que ellos mismos. La iglesia hoy no está preparada para juzgarnos a nosotros. No comprenden. Están con 2000 años de atrás. Imagínate, están todavía esperando y que al Rubio de Galilea. Están esperando a Jesús de Nazaret, cuando ese no lo van a ver más. Al que usted puede ver es al que está viendo. A ese es que usted puede ver. A Jesucristo hombre y el poderoso evangelio que predica, que afecta a tu vida y te lleva a otra gloria y te da una confesión que mueve ángeles, que mueve la cobertura. Bendecida, amada mía iglesia, recibo que ha sido edificada. Será hasta un próximo calqueo y espero que disfrute estos días lindos, festivos de las Navidades. Nosotros lo estamos disfrutando normalmente. No estamos entrando en los gastos esos que entra la gente que no conoce lo que nosotros conocemos, pero hay sus regalitos y sus cositas y sus fiestecitas. Y imagínate, yo vengo de Puerto Rico, ahí hay lechoncito asado, pastelito, arroz con gandules, todo eso hay que aprovecharlo, hay que saberlo usar. Nunca he dicho que no se celebre, no, lo que sí que se celebre con los pensamientos bien ordenados. Hasta luego. Papá, nakatulas chino dictaloil, bendecidos. Pero antes que el tema, yo creo que el corte de la siembra, donde papá, la yalbotic, bendecido, Dios es ayabaik, porque tilila oyo dige, tiene que la chela discush legal dige. Mucha chicola jotic el cuchalyan dige, pero ¿cómo? ¿Cuál es el chitu que boticaba con bendecido? La hiptik lo que ella le mol talel dige, le mol kush legal dige, hiptik la lo que él echando fuera. Ahora mira la hiptik lo que entonces pas la aplicar, ta la banish na munch, le capaz aplicar, ta tsem, ta kerem, ta nupachil, y también te las vas a aplicar por el dinero. Y del dinero que ya la lleva, cuando tú recibes el dinero ahí, mala semana ahí, mucha amde ahí, le atojo la cosa está la no pensó, cuando echaron fuera el cuerpo pecaminoso carnal, que está la no bene, ahí ya tengo para la siembra. Ahí ya tengo semilla para papá. Shachi primero ya aún. Hasta un chak anexia 10 mon. Sí, si papi, ahí va, es que tú te blanche. Mi muño leccha vayas es que estás violando un principio. Tú te blanche, tienes uno bajeletia ofrenda. Porque allá va a irse, calvo shuka va a irse. Y escuchar bunaca loteche. Chalok a un rendaje, chatoja un rendaje. Bucho chaval me das toboche. Vocha toxe.
lo que está hatz koto como un carro de lujo, carro lo que está hatz. Bucha mal besto boche. Vocha toche, porque vocha ubindicaro ese allá va bendecido. Pero ahora todos con bendecido allá va. ¿Cuánto ya muy bajión de palabras que bendecido? Hay ya muy bendecidos. Ahí la baigún. Cuando la palabra también se muy bajo de yune, bula la está de gundito, ¿ve? Entonces también dile las gasto también, ¿no? Canto luz, canto el aparato de cuestionar, canto hanelo, pues mensajanus con todo el dile. Entonces mucho la estojo. Mucho le yon de palabra tan de si muy bajo tico ne bendecido. Fotik shaon la yak, botik de papel la palabra, entonces si muy bajo de yon, ahora mucho stock de gastone. Es como una desquelig me llane. Bendecidos. Muy glame cotic tahune. Estamos faltándole respeto al Señor. Con las va. Pero el carreche vonche, ocho vonche shanamo. El rendeche tahto. Pero el palabra che un tamuton, chimuyo bajon, mi cascan bestol de Dios. Lete moton chimuyo bajon, la cosa con lemon, posta gemon, sanoyon, lexa oyon chuk familia, chuk super raza. Ahora vos cuenta mi gastone. Estás faltándole respeto al Señor. Shili babilahiyal ne bendecía, ya va ahí. Entonces, ¿qué andas pasando? Hay que diezmarlo, hay que sembrarlo. Nuestro diezmo, nuestra siembra. Hada shavilne mana nuksha, kosich mana nuklikelon, melzaha nuksha, kosich melzaha nuklikelon. Entonces, ¿fue onda man? Escucha la yali papi chavay. Cuando hola una bebé. Un olol, tan bonito li olole Alex ba, cano habun kereme. Sí, cano porque mi chieche kun kakal, chimuyu bahyun, chak mukulas me kun kerem chavile. Pero bikito na ahora el dahman bin shonom, dahman belek yun ku, tahkuil das lek me kun bebe tan bonito. No, che, kun kakal che yak chimuyu ba, chak mukulas, sí. Ahí va ahí. Ahora también de palabra, a la ochtal da palabra libre, me achun, me atsac de palabra, junca tiene que chavil muy bajel de un también, ¿no? Entonces mi jecha no vale, hay que pagarlo. Ahora le bebe abundan ale, me la bebe te dan naune, le bebe abundan a el ministerio es li papine. Pero qué lindo de vos que obediente yo oyo digo, la shahman bedig yun yavna de olol kundig shati yavna te leve. Jesús es que manda lo digo en bendecido. Pero no mete al chico, vamos a seguirlo. Bueno, batel en la palabra. Donde papi la yal, un tema muy lindo, vino el orden de Melquisedec. Es la que es lo el de papi, bendecidos con toda bendición, si yo me espato bilabonir, de acotolik de voshugeshem. Tikayem licha tsoba baik tilita tsoba mbail dilivishem para que chataik pasel edificar yon de un kush lejalike das cuenta yon de chanum dasel kush el anchlok dalel daye ali Jesucristo hombre sile papilah ya le bendecidos. Así que un saludo a común que ya pali oyotikem yon da tatik pasel edificar yon de papitika para que shumuyo bajo dik litas paslum yosil ali kahwali Dios. Entonces, al tema que vino el orden de Melquisedec. Y un diliveche nunca buyich alel muy buyich ochtica talel al tema de von diliveche. Pero te cago que mute mukuch comunión tiene que chacta ochtiquinel a través por el Espíritu para revelar al tema que uselan chkaidik batel tanesh escuchas vino el orden de Melquisedec. A ti orden chkaldik vaigeshe hakuchi chapele. Kuschich alele, yun yestash kom, mushuch kaldig, pek uchalech, no. El orden es orden, halagechial, dikahol digdabonen, un orden, chapal talemsh. Entonces, que la vilonche yechlach yaks bata ochtikinel desde das like baltalelesh, kun bankilal kun nitwanek, das cuenta yun di bayel naklomaletikesh. Pero te sacaron las pas levantar otro jun banquilal no estuconche. Hatijao no hayet chapis copleche. Otro jun banquilal sacerdote.
un banquilal, yechkota paso, porque hay ese orden de Melquisedec con ese. Entonces, te cajo el Dios en ese. Como hay de chapa mil de orden, Dios, juntas pasticos en cañones, más que el de cuchal se chiodec, porque Dios hay en cañones tu que hay de espacio. Ale che cuchan shal, hun leyes, milas yalion de Dios, mo me cheyon, chuta espacio. Es que kilotic ya hay en espacio el meti Dios ese. Dios, chak orden. Yun me decías cañón las tics babadelta, con persona de Dios, es que está espacio. Un miles cañón de Dios, ya está octi en el junuk ya han esto que, yun está espacio. Escucha el tita en ese. Entonces Dios, hay las chapan oplalonche, que jungan las pas vestir carne Cristo, entonces hay de orden chapan bilos oplalonche. Hecho saltana de levi epcos da chantic bateltica caltana levi, pero muy importante es para balonche. Ticoshelan el orden de Melquisedec. Yo un orden que ta coshelan chapan miltalioneshe. Kilotikshashi ni ángel también hace Dios me ya orden chaks ba ochtika huk un ángel también hecho. Pas va a manifestarse un chaks ba ta ochtikines. Muy llegando por ahí. Shveche tal hunuk persona es un ángel. Mugnami muyuk chayam da holik chabayen. Las pas manifestar un ángel también, donde las 1000 epal gentes, ta kuno ya sobeyon busul la yun di gentes. Es un ángel las pas manifestar, ves orden ha hecho de Dios ese. Que chapal yun di kahwal di Dios ese. Eso es el delis orden de Melquisedec, muchos detalles que se mujnatik. Mientras ta tzaktik batel dilo el danalione james tiempal ta chantik batelonje. Ya va exe. Ep kakal ep tiempo nak altalem timantal chanum da celebration. Hato me kots kakalilun da pasik celebrar. Aniversario chkochtik indik ushelan chapan billion ati Melquisedec tabone nese. Hato me pas manifestar chkildik diech ono chapan biskoplal. En el año de 1973, kusilik ota pasel nese. Vinakme ali orden yun ali Melquisedec kusik ota pasel nese. Vinak ochtikach talel taspati balumil nese. Ep kakal nak al talel. Por 2000 años, muy bushich aquel tan octin el talento. Te ordenó de Melquisedec. Yo en el cuerpo de Jesucristo. Solamente que nos nadie que chacuche y bat en luz inaccesible. Pero cuando te orden chapa binos copalene, el decreto tiene que chacs bata octin el envuelta once. Su tal envuelta once. Tas pas integral tas tics bata un vaso de escuchar un billón de cajualdique tigas vino José Luis de Jesús. Entonces cuando ha hecho cota pasel es para suceder en el año de 1973 el orden de Melquisedec vino óptica onge y ochtal el dactojolal shilich papitik la yal nevi. Para que yo tal cambian vuelta al ministerio de Jaonuyune, yo óptica el ministerio has vino el género Cristo para que chagas vea óptica en el de Cristo neche. Pero son diferentes manifestaciones que se entalan no conche. Ahora para que shkai diga el de kun al verso y escuchas intabil en Hebreos capítulo 6 el verso 17. Yo hay escuchar de cajual de que hoy te yo on te shakta óptica en el Tikuto shelans pakebal. Ni chelta kushun skotol ti yepal tuhbis kan mil buchono chapas oblaka chuni nikti lekilaleche. Timunos ta albahuk. Tichulmatanal chanum dasel. Tigejonos chapo stuktika hwaldi diose yak ohye stuktika hwaldi keshe. 18 ta shalmadel. Para que haya esta chim cosa shi tituyan Leclex batak el de chibaleshe, yunti Dios en ese. Muyuk ta escuche, y hecho shalonche, na deglecti wodigeshe, patle condiction, dihayets,
tili oyo tikeshi. Jamega ya chapa misco balonche das cuenta y un tibu tikeshi. 19 de Shalbat del Mas. Hecho shalonche tibu que tenemos una segura, firme, muy bien, tachibetaje segura, firme, ancla del alma la que boticonche, para que hayech. Si ocho patel ala do yutil ti belo oneshe. Yun ti Jesús oneshe camela que axba yech también otra pasa esto con la lunche. Och como te cuenta tictivo odige como precursor. Ahora, tic ochel dan no penictica caldanelik usich canchal la palabra precursor. Yech cuchalas ti banquil al paleoneshe. Dijaron al biscoplal, según Kushelan nos chapanok, alitas orden, de Melquisedec. Esa palabra precursor, bendecidos. Jala que escucha altas tiempo al de Nazareno ya va, hoy uno la precursorión también, uno mucho tal yal, jala de Juan el Bautista de Tabuanen. Jala tal yal cuench cota pasel, y un hoy mucho tal que chlibi. Shiti Juan el Bautista antibonene y talón jati Jesús de Nazaret. Pero como el orden y hecho no chapa biscoplan mute calal chilang nos toconem ya no vuelta de Jesús que och como precursor también para que la tashaktan el kulash el andastal la segunda manifestación de Dios nos toconem. Por eso el sistema religioso chavil te caltan alivision. La segunda manifestación de Dios, pero el mismo velo. En slog de católico, natix halls, natic ilgisim, ticahwalige, ha mismo smalauhik. Hate batem satix, que elico en vuelta tastalche. Pero la yas tukti buchu, mala bilju nigune, alivune muyuk chachavilikun mas shion. Por eso hoy gente dictica galtana luis. A mi vot Cristo tenja ako kikiruk buy si ay gemal de acom de honda la use shigli gente digas. Es un ridículo. Hadi musnai ko yan staleja. No entienden el decreto de Dios, no entienden el orden de Melquisedec. Entonces Jesús para manifestar, para preparar el camino, ayel ya ando vuelta de Cajual de Geshe. Por eso es que andas para leer hoy otro verso de escuchar en Hebreos capítulo 9, el verso 26. Que la Virgen de mi hija escuchar un chaligeshe, anzutsko blanche, ta shaks bata ochtikinel ya vuelta de Cajual de Geshe, y escuchar un liax bata ochtikinel por primera vez, tas bata balumileshe. Pero que la milonche, das cuenta yo las pas consumir de tiempo ética caleti leyeshe, las pas presentarse una vez y para siempre, para que las yich batel de mulileshe, las yak boti comel de lequilal, usen las canos tuqueshe. Yo diga uno que haya chapan biscoblatas, cuenta yo divini que digeshe. Uno vuelta das chamshe, después unche, ot chapanel tukim das esto coneshe. Hano es también de Cristo, no es Jax para entrucar, uno vuelta para que dich batel de mulileshe, para que mu época vuelta, sino que tallan vuelta por su segunda vez, con el chuloche sin relación con el pecado, para que te escolta y mucho mala bildiunigeshe. Ahí va a escuchar chapa en mis coplas. Sí, de como que ja no shalta ayeshe, el orden de Melquisedec y uneshe. Vas a parecerse a él mismo, pero el otro velo, mismo espíritu, pero tajun osha velo, shilit sim tamil come le bendecido. Precursor te yakta ochtiginel, el otro velo, oshanta stalche. Dime el mismo velo llama precursor me ka unos tukchaba que chuguneshe. Mushkoto como precursor me, pero como precursor es que ya no le jambe nostalgia. Tú puedes entender el pacto. Por eso la gente aparecerá por segunda vez. El mismo.
Ja, uno shunche, pero el otro velos. Shkaidik bendecido. Jesús cuando entró a velo tajevishi, escucha las yalche, las lo estimulileche, para quitar el pecado. Bueno, las lo lo quitó el pecado. Las lilin como el tipuco también ese. Pero cuestión a la gente que no visto también que Satanás oído también, que maldad oído también. Es que Hachil Satikli Kusich Kotan da Pasel, las situaciones del mundo. La Yali Pablo Yam del carne, Mag Yam del diablo, Yam del carne bendecido. Romanos capítulo 15, el verso 8, la que él dice también. Chicalbo llegaba a os digo, yo un ticajol de Jesús y tal. Ya exbata túnel das cuenta yo un circuncisión para que chacta y lenche usi melel chapal yun de cajual de Dios ese conoce el anja los bescoplal albil nos de bayal chel copa geletikeche para que jaeti gente le tikuneche chili gichik da muk de cajual de Dios oneche conoce el anja ushumenel das taeche tigao no jaet im da bileche yun para confesar chlok da yeik ti gentile ti coneche tas que hinda bexbit caval de Dios ese allá vai const ahí me vai tan bendecido mula chich que hinda de Dios ne ta gentil y yanto vuelta da shashtox muyo baganik gentile tik un voshok steklo maloshuk ti Dios ese yanto vuelta da shashtox que hindaik muyom daik ti cajual de Dios ese ta católico ti voshu que gentile tikse yo voshu que te ushubinel de steklo maloshuk ti cajual de Dios ese yanto vuelta ta shashtox ye chono la lahyal de mol Isaías yo metech kots ni tilul raíz de mol Isaías tas pas levantar pas regir a ti gentile tikese ali gentile tikunejas malojix. Entonces bendecidos, Shirip. Ayo va iglek bendecidos. Mucho la te pas levantar tas sondas voltas chapatas tuk imdas de gentile tikune. Mijala de Jesús de Nazaret ne bendecido. Mulas nayo porque Jesús de Nazaret es judío. Ali Jesús es judío, pero al biscoplali buchkotik son vanekone dignito vanekone akun gentil. Porque gentil hasmal ojik. Yo no escuché también en Salmo capítulo 110 el verso 1. Y es la yalti ahwalil kun dikeshi. Chotlan tas el de Shokon. Y puchotatek es kotol. Tia enemigo puchotatek el shitikope. Entonces te salva del más. En dos. Es la yaltica jaldikeche. Talas takwatel desde tan nomdo oishe. Tas kotol su elshe. Tas kotol dominio she. Yo das cuenta de ese enemigo ese. Yo dije que lo malneche dame espacio para ofrecerse. Slequillo ons tukikse. Al altas Israel. Chavata il el diabu el te apodereche. Kutos lekil te hermosurail chavata ochtikinel te santina oida toholal neche. Tispahe balja no munosta al bahukuneche. Y escucha la vich ochtivot neche. Das cuenta yo un tilekilal neche. Y es la real discotol shoyun tikahwal de Dios neche. Tibulak yaksbata ochtikinel neche. Tames lilin tames la escotol. Ali ahwaliletik bati balamil neche. Kalal mi yakta ochtikinel.
Skotol skape mas holdi mukul dioseshi. Yo me tamelel de pas juzgar tas tuk imdas tas melzananshin. Tas hun legal de gimnasio netikesh. Cos la hora chkota pasel dahune. Maog me echem shaun. Hato la meti tiempo tiga kaldane. Porque li sha hoy de gimnasio netikune. Ati balamileta meshliks noches ta anima etikshin. Tamis lilinans kotol ti banki la letiketi akhwali letik tsbati balamilesh. Tas hun legal ti balamilesh. Allá va y cos la chcota pasel. Las llenaré de cadáveres. Ti balamileta las nujesta anima etik bendecidos. Ujale, qué raro chcota pasel que hasta llorashi ti papi. Escuchar ti arroyoneti un vueti kuneshe. Chayanuk tal chavili kuneshe. Ati beti kuneshe. Chlik. Stamans baitalel unshi. Mismo Isaías la yal comer. Yunti cabe mal de coleli me que hosta condoneshi la ti Dios Y shuksto condi chelta kuskushminel ti buchutu bilkune. Hachames tiempo al skakalil dili shila ti kahwal di kune bendecidos. Yo que la veje muyuk buchu skol daunikse. Muyuk buchu Shak mon spato bilionix. Ato shi muyubach. Ti muyuk bucho yech las pasoneshe. Ti muyuk bucho yech las taconeshe. Vun tuk tak koltashi. Vun tuk tak elshi. I vun tuk skape mal holstokshi. Yun lik skape mal holeshi tak sokes beolis holyonik. Tas bala mileshi hasta que tas más chichelikshi. Allá va ishi. Entonces el día del Señor viene muy pronto, shili papi. Justo que la me cagas canch kota pasel tak vai shela cosich kota anda pasel neshi. Porque has tuk pas va manifestar chaks pata ohti kinel di kahwal di Dios. Hecho shalom monemos tak shkaldi echko chalchal di sistema dige hatan vanik mek elo membusha batik shiti hermano dige di religioso dige kag bedik me persak sa di Dios hermano porque va tu koshen kodan da pasel dilek akalchtale hermanos hayeta shalik pero vonemo gechuk da shkal shiti no te puedo decir así. Porque buono la buchahata chana, buono la stakcha bachana, timi muyo con hachuno tikahwal dige, bulas takchi batik chana bendecido, chaval. Pero más de vot kalal, miachuno, apato jabón tikahwal diglisha, oitz bati bala mile, jaonosh ti buch ay levi, jaonosh ti sutalele, entonces ti vote protegido la oyot bendecido, que el biloche. Kotuk ta pasel kosish kotan ta pasel angemi shahamstiana busul animale adi chich malemik trimas ti vote muyuk la kocha pastokarse porque ti vote eres una de las primicias shili papia hay chvaligaba padre ahora li kosish kalbo shuk ti voneshe ordena tus pensamientos bendecidos naba buoyot Naba buchachuk, bendecido. Ordenando tus pensamientos, maoxak eoscape malajol, maoxak eojiti shalamontón. Nada ahí. Anaoxak buchuli, oye, es de tu cabeza, es templo, es iglesia, el cajual de Dios, al Dios chotol en su templo, en su iglesia. ¿Qué se te pastig? Hacer celda derecha. Shanavan, kushelans kanos, tuk te cajual de Dios, ta shanabe. Mula siya makbayakan mo siya makbayok ti kosyo etige tu sa tekang matelabok siya mo siya viktabay kita tsobong baile siya bendecidos pendiente oyo tikta tsobong bail hinaotik siya may mal siya semana o kom siya may siya patikta tsobong bail ololetik atinaning may bayok siya pa may bayok kabayik o kom so may siya patikta tsobong bail
Jala me ka etzkandi papi nevi. Pendiente oyotik bendecido. Porque allá va ella. Anticahua de Dios dan pan al que come. Chagman la pan sve, ti bucho ta pan oshve. Y chagme siembra, ti bucho ta unu basto que bendecido. Así que mi mancha de semana, cocha de un semilla, chapo un siembra, chapo un semilla. Yo me ocom, yo me chipatic ta un bail. Ocom, yo me chipat unu bastotic. Porque no hiksha bendecido. Yo que la vecha aquí yo tiene que llegar en una vida más la que le va baticotic vida mejor, vidas en mejor orden que llevando cautivo todo pensamiento, llevando cautivo, aunque momento chitita lo pero llevando cautivo, quieto. Utola no pene, utola talelelets. Llevando cautivo. Ese orden de Melquisedec muyuk buchos now, el decreto chapalyon de Cahualdigeche, el tratado con el chapa miscoplache, muyuk buchos now. Pero allá ven usilichkal bochuguneche. Ese orden tiene un fin. O la mestuzebun. Juns pastico ya en chapostuk de Cahualdigeche. Miskan sticks batakun winik ti kahwaldiget sticks batakun winik. Miskan sticks batakun mula shuga bit sticks bastok mi vodka ti us chaval chanaje. Dios ti kunas kanstugeje. Dios pasti kujan chapas no yuneje. Miskan sticks batas tokol al kunu yah anashtoge sticks batayah anashtok. Dios puede aparecer en diferentes formas y kunas hoy de yondas cantas shacks bata ochtik en el Chagbes kush legal diane, chagbes kush legal stokje. Skotol spasti Dios eche. Que la veche. Bueno, hoy cosi kodemik ta pase kilo haet spas. Skol de wandi kahwal di Dios eche a través de un ángel. A través de un ángel tastage. Haet kota pase el kun kagaje. Jags bata ochti kinesh, milagro chayal kot kos. No plan kotik un accident da be soktik un carro kotikesh. Hatuch kile salal satah kot taxi da masosh. Kushalavonek jak kuchik baten shiti taxesh. Di och kotik baten. Ze hatu kalali kot kotikunesh. Taja sakun tahtok batil taxa oi shu batesh tox. Si Dios hayetas pase. Dios ellos pa baleklex batik Chaks bata ochtikinel, chaks bata ileleche. De momento mucha val halto stocks. Cuando hoy necesidad de chil de Dios, ahí aparece inmediatamente bendecido. Es que Dios ha un jaeto. Leklex paticus y chapatigiones. Son ángeles. Pero Dios ha hecho chapayun. Es el orden, el orden de Melquisedec. Hoy me tiene un fin. Y en primera carta de los Corintios, capítulo 15, el verso 24. Ahí me va a costar shalom bendecidos. 15:24 de shal. Tatzagalonch otmelis sucebeshin. Cuando canal de cajol de Dios yak en trucal scotol de reino yuno neche. Cuando canal milah scotol spush tekel. Tibucho yak enemigo de ora de pas dominar scotol. Todo autoridad y potencia muy yugipi comunche. Entonces yo me tzotsko balalun tas pas ahualilal timukul diosuneche, pero jatome mi lax kotol dis enemigo mis pucho tek el com skotol dis enemigo shidits imda vile bendecido. Ese cosa va a escuchar las calles de Salmo de también que tas pas quebrantar lilin skotol y lo mismo ha hecho el de Corintios tiene que chlache porque skotol que la vez skotol de lieveche las pas sujetar iktaleche las puta te que lunche las me yipta conche entonces también a ti cajuel de Dios ne tijas vino hijo mismo neche las pas sujetar iktaleche
sino que también shkildik shkohtikin nikun ti Dios todo en todo. Shun bendecido. Ahí la va ahí. Chkotla me sutsem kun kagaldi kakwal di Dios maokshano. José Luis hatikshano shukos de shalimo chaks bata ohtikin Dios. Ajualil, Yahual Vinagel Balamil, Maoxa oito Jesús, hoy tenemos un Dios con Ajualil de común bendecido. Bendecido. Taonebu otik meshah malotik sikorak sikakachkota paselun. Ese tiene que chkota pasel. Yo hay este orden chapa mis coblalne. Allá va que esta palabra muy apto para los religiosos y chunik tichanum tasel. Chaya dich kotyo enik bendecido. Mujuk snaja nak batuk shen kotan da pasele. Pero vote mujuk chabula bonon. Ana okshak posich kota pasel. Algo leglex bachapal bendecido. Este muteo que es como, sino que hoy juncagal chkot sutsem steklum al Dios. Bendecidos con toda bendición. Así que recibamos con fuerte aplauso los músicos que le dictalel para que sus stick tik ineti fiesta kundige un shimuyu bajotik votiket urbilotik cuenta muyu bajel cuenta lekilal mauk chabuela bontón kusichkotan tapasel michkocha tapasele muyu bajan albo kolyal tikahwal di diose papá colaval chilsachkota pasel kusavalo pescoplal y también cielo mail dikbectale pronto viene Chian bendecidos. Ay, chaval, Padre, Valanik bendecido. Vamos a terminar esta fiesta. Lisha, oye, los músicos. Agua, Padre, hasta la próxima, bendecido. Dale fuerte aplauso, bendecidos, a nuestro Padre, a nuestro Dios, iglesia. Abba, Padre. Bien bendecidos dioses, vamos a terminar esta reunión tan muy gente que es Himol, cantándole a nuestro Padre esta bonita alabanza, bendecidos. Abba, Padre. ¡Vamos a alabar!
bendecidos dioses, vas a saludar, declárense completo y reinando en vida, recibiendo hoy el mejor día de nuestras vidas. Abba, Padre. Bendecidos, los invitamos a la reunión de los dioses en humildad y sin poses. Abba, Padre, transmitiremos para que te goces. Muy agradecido por el don recibido, con mucho gozo los bendecidos en su angelical posición. Desde Chiapas hay transmisión, día a día de 9 a 11 por la mañana, hora centro. No desprecies al que amonesta, desde lugares celestiales aprendemos conocimientos fundamentales. La palabra sigue corriendo y glorificada siendo la doctrina Jesucristo hombre, para los gentiles, o sea las naciones. Calqueos, misterios y canciones en su lengua regional, rodeados de un dosel angelical. Papito amado, hoy te confiesa toda lengua, tribu y nación, y a la transmisión les invitan telegracia.com. Les invitan telegracia.com. Muy agradecido por el don recibido, con mucho gozo los bendecidos en su angelical posición.